Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 24. Hoy vamos a hablar un poco del carácter de los hombres que Dios quiere en medio de su casa, de aquellos hombres que han de servirle, de aquellos hombres que han de recibir la responsabilidad en medio de su casa. Pablo acá habla de un asunto como tal que nos va a hablar de muchas cosas. Como ya el tiempo es corto, entonces vamos a hablar del asunto como tal, más de lo que eso puede producir en sus muchas características en el carácter de un hombre de Dios. Entonces estamos en segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Mira este pasaje que Pablo nos habla acerca de los siervos del Señor, de los hombres en la casa del Señor. El hombre no debe ser contencioso, debe ser amable y debe ser sufrido. ¿Por qué Pablo habla del sufrimiento en relación a los hombres que el Señor ha llamado en medio de su casa? Porque hay algo bastante precioso que las Escrituras muestran, hermanos, y es que el sufrimiento en la vida de un hombre cristiano produce carácter. Hay cosas que son útiles en la vida cristiana y necesarias en medio del cuerpo de Cristo y en medio de la iglesia. Los talentos son necesarios, los ministerios son necesarios, aquellos hombres que tienen la palabra del Señor son necesarios, aquellos que sirven son necesarios, pero para que estos hombres puedan ejercer un servicio fiel y agradable al Señor, en ellos debe haber una obra de Dios en la cual ellos expresen a Cristo en su carácter. Pero para que una persona tenga el carácter de Cristo no es suficiente escuchar prédicas, no es suficiente tener talento, no es suficiente ir a reuniones. Dios tiene que hacer algo en nosotros para que su obra sea visible, para que su obra sea profunda y marque las profundidades de nuestra alma, a tal punto que cuando las personas nos vean puedan ver el carácter de Cristo en nosotros. Y una de las herramientas que Dios usa para formar su carácter es el sufrimiento. Cuando Pablo habla de su ministerio, siempre apela a sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque eso hacía algo precioso en la vida de Pablo. Entonces hoy vamos a hablar acerca de que el hombre de Dios debe ser un hombre sufrido, porque eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que quiero que comencemos a leer está en la primera epístola de Pedro, capítulo 1. Todo esto que vamos a ver, y pues no solo que vamos a ver, sino que enseñan las Escrituras, derriban todo aquel evangelio de prosperidad, de bendición, de obtener al máximo lo que tú quieres y alcanzar tus logros. El gran logro de la vida de un hombre es que al trabajar Dios en él, realmente en esa vida pueda ser reflejado Jesucristo. Dios nos escogió y nos llamó y nos salvó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Amén. Entonces vamos a ver un poco este aspecto. Mira lo que dice Pedro ahí en el capítulo 1, versículo 6. Hablando de la fe y la salvación, la esperanza postrera que tiene el Hijo de Dios. Mira lo que dice en el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. Ya cuando tú crees en el Señor, viene la nueva vida, viene la esperanza, viene el primer amor. Hay una alegría y todo comienza a ser de otro color. Pero también hay otras cosas que hacen parte de la vida cristiana. Y mira lo que dice Pedro. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Dios no va a hacer cosas en nosotros que no sean necesarias. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es conforme a los que, según su propósito, bueno, los llamó, los salvó, los santificó para Él. Entonces, Él, según el propósito que tiene con nosotros, necesita pasarnos por ciertas circunstancias. Todo cristiano, tarde o temprano, van a llegar las circunstancias que Dios en su soberanía arregla externamente, internamente, físicamente, económicamente, familiarmente. Las pruebas son diversas. Unos pasamos pruebas económicas, otros pasan pruebas en salud, otros pasamos pruebas con los hermanos de la iglesia, otros pasamos pruebas en el trabajo, pero todos estamos en la cantera de Dios, donde Él está formando el carácter que va a ser aquella vestidura que nos va a acompañar por la eternidad. Cristo impreso en nosotros. Y eso es precioso, pero el medio que Dios usa para que eso se haya llevado a cabo es un poco difícil, es un poco contrario a lo que nosotros naturalmente buscamos. Cuando el Señor les mostró la cruz a sus discípulos, Pedro inmediatamente dijo: en ninguna manera esto te suceda. Porque ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta morir? ¿A quién le gusta ser humillado? ¿A quién le gusta ser menospreciado? ¿A quién le gusta pasar por pruebas? A nadie. Pero el Señor siempre a sus hijos, a sus siervos, a aquellos que les va a dar responsabilidad, Él necesita probarlos. Mira por qué Pedro dice que es necesario que seamos probados. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro en este pasaje? Miren, hermanos, Dios quiere tener hijos verdaderos, hijos que tienen una fe como el oro, pero la única manera en la cual nosotros mismos, porque Dios todo lo conoce, nos damos cuenta si realmente nuestra fe es genuina y sólida y firme, va a ser en las pruebas. Va a ser en el momento de la angustia, va a ser en el momento de la prueba, del dolor, del sufrimiento, de la aflicción, donde realmente vamos a descubrir si verdaderamente lo que decimos, lo que cantamos, lo que hablamos es verdadero. Dios quiere tener hombres de 21 quilates, hermano. Dios no quiere tener cristianos superficiales. Dios no quiere tener cristianos livianos. Dios no quiere tener cristianos tibios. Y Él va a hacer todo lo posible en nuestras vidas para perfeccionar nuestra fe. Tarde o temprano va a venir el fuego. Dice Pedro más adelante, Pedro o Santiago dice: no se sorprenda del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando veíamos el muro de la Nueva Jerusalén, el muro estaba formado por piedras preciosas, y las piedras preciosas solo se dan por medio del fuego y de la presión. Hay un estudio precioso, el estudio del hermano Gino, de aproximación a Apocalipsis. Al final él hace el estudio de la Nueva Jerusalén y estudia las 12 piedras preciosas que se encuentran en la Nueva Jerusalén. Cuando tú miras cómo Dios hace para que una piedra, un pedazo de carbón, se vuelva en una piedra preciosa y de valor, tú ves la mano de Dios trabajando en sus siervos para llevar a cabo lo que Él se ha propuesto en sus vidas. Entonces el Señor va a destapar los corazones. ¿Cómo destapa los corazones? Con las pruebas. Recuerdo una jornada donde la iglesia comenzó a pasar unas pruebas, hermano. Entonces yo me senté a orar, orábamos mucho y hasta llorábamos por las pruebas que estábamos pasando. Le decía: Señor, se ha incendiado tu casa. Orando yo le decía. Y un día me dijo el Señor así claramente: mi casa nunca va a ser quemada por el fuego. Si algo se quema, es que no era parte de mí. Porque mi obra es hecha en oro, piedras preciosas
y plata. Si algo se quema, es algo que nosotros hemos hecho en nuestra naturalidad. Porque lo de Dios tiene el poder y la capacidad de pasar por el fuego. Y no solo pasar por el fuego, sino ser ¿qué? Perfeccionado y hecho más precioso y más valioso. Cuando una persona comienza a caminar y vienen las pruebas, aunque en el momento la angustia y la presión pueda ser terrible, cuando pasa la prueba tú vas a ver que esa persona, su fe, como dice aquí Pedro, va a ser hallada en gloria. Mira esto: gloria y en alabanza, gloria y honra. O sea que en vez de la prueba de destruir la fe, eso hace que el cristiano simple y común comience a participar de cosas que no son de él. A nosotros no nos pertenece ni la gloria, ni la honra, ni la alabanza. Pero cuando Dios hace la obra en la vida de un creyente, hermano, Él comienza a producir algo de Él en él. Y cuando Cristo vuelva, el día de su venida, Él va a sacar a sus hijos y va a decir: mire, este es mi hijo. Miren lo que yo hice. Este es mi hijo. Este pasó por esto y fue fiel. Mire, precioso. En estos días los hermanos fuimos a un lugar y tuvieron la posibilidad de con barro hacer una vasija. Y eso después de que todos la hicieron, salían así, mostrándosela a todo el mundo. El día del tribunal de Cristo, el Señor va a hacer eso con sus siervos. Este es mi hijo. Yo miren lo que hice. Esta es mi herencia, dice el Señor. ¡Qué maravilla! Pero es necesario antes de eso que pasemos por diversas pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Él se manifieste. Santiago capítulo 1, hay un libro atrás, ¿no? Quiero que miremos unos pasajes del preámbulo y vamos a entrar a ver la vida de unos jóvenes en la palabra que siempre me ha impactado esa historia. Santiago capítulo 1, hay unos versos, un libro atrás de Pedro. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira que Santiago va un paso más allá que Pedro. Pedro dice que no nos sorprenda. Y ahora Santiago dice que nos alegremos, que nos gocemos cuando tenemos pruebas. Porque mira lo que dice Santiago, y esto hay que saberlo, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe no es en vano, sino, mira lo que dice, produce paciencia. Y no solo eso, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que la prueba produce en nosotros el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? El fruto del Espíritu Santo. La prueba en nosotros, cuando nos arraigamos al Señor, en medio de ella, produce fe, produce paciencia, produce un amor verdadero, porque a veces nosotros cantamos canciones, pero yo digo, Señor, ¿qué estamos cantando? Un hermano decía que cuando él escuchaba las canciones en medio de la congregación, él no las podía cantar. Esas canciones que dicen, cuánto te amo, Dios. Nosotros cantamos eso, ¿no? Él decía que él no podía cantar así. Él decía, cuánto me amas, Dios. Porque nosotros a veces decimos, cuánto te amo. Y viene la prueba y realmente nuestro amor no es tan grande como lo cantamos. Pero esto es el objetivo de la prueba: producir un amor verdadero hacia Dios que sobrepasa las circunstancias. Eso es precioso. Mira que Santiago lo dice más adelante, ahí en el capítulo 5, dice versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mira que el ejemplo de nosotros son los profetas. Ahorita vamos a mirar varios hombres que son como ejemplo, pero a veces yo me pongo a pensar en Jeremías, en varios, pero un día me puse a pensar en Jeremías. Una vez se me acercó un hermano y me dijo, bueno, usted que predica, usted que se la pasa hablando del Señor, ¿cuántas personas se han convertido por usted? Muéstreme cuántas se han convertido por usted. Yo le dije, pues nadie. Me dijo, usted no es un siervo del Señor. Los siervos del Señor se muestran por sus frutos. Y mira, Jeremías comenzaba a predicar y nadie le creía. No solo nadie se convertía, sino que lo echaron a la cárcel por predicar. Y aún así fue fiel. Miren, hermanos, la fidelidad nuestra a Dios no depende de los resultados de nuestro ministerio. Así el Señor haga que las cosas abunden y crezcan, o así haga que muramos en la soledad. Si el Señor nos ha llamado y nos ha puesto una carga, debemos ser fieles a Él por encima de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que digan los demás, porque nuestro compromiso verdadero es primeramente para con Dios. Amén. Noé predicaba y toda la generación de Noé rechazó la justicia que él pregonaba. Pero él fue fiel y construyó un arca cuando nunca había llovido. Hay pruebas, hermano, que son la prueba terrible en un momento que nos sorprende de angustia, pero también existe la aflicción que es de tiempos largos, que no es tan fuerte, pero que es una prueba constante. Mira lo que dice Santiago, y mira el ejemplo que nos da Santiago a seguir a nosotros. Y dice, de aflicción y de paciencia los hombres que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vean lo que dice Santiago, habéis visto a Job, pero a veces uno lee el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 30 y algo de Job y uno dice terrible. Me acuerdo que una vez dije, me dan ganas como de hacer un estudio de Job. Y todos los hermanos, no, hermano. No vayan a enseñar de Job, no. Porque la experiencia de Job es terrible. Pero mira lo que dice Santiago, mira el fin. O sea, lo que se produjo en la vida de Job a través de su prueba. Entonces, como dice Santiago, vamos a mirar el ejemplo de 3 jóvenes. Y me gusta eso que son jóvenes. Porque a veces nosotros queremos llegar a ser como esos grandes hombres de Dios, pero esos grandes hombres de Dios cuando jóvenes y a través de sus jornadas han tenido muchas experiencias. Entonces vamos a ver las experiencias de 3 jóvenes hombres que el Señor llamó y que el Señor probó y que su fe fue hallada en alabanza, gloria y honra. Porque esa es la clase de hombres que necesitamos en la iglesia. Hombres que han pasado por pruebas y han salido victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Pues vamos a ir al libro de Daniel, hermano. Creo que está en el capítulo 4. Tenemos la experiencia de... en el capítulo 3. Daniel capítulo 3. De Sadrach. ¿Sí conocen los nombres de los muchachos? Mesach y Abednego. Bueno, ese es el nombre que les puso el rey de Babilonia. Pero mira lo que dice en el capítulo 2, verso 49. En el capítulo 2 de Daniel es aquel pasaje cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel le dio el sueño y la interpretación del sueño. Y por causa de lo que hizo Daniel, Daniel obtuvo un lugar supremamente privilegiado en el reino de Babilonia. Y ahí en el versículo 49 mira lo que sucedió. Dice que y Daniel solicitó del rey y obtuvo
tuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Mira lo curioso, Daniel es puesto en un lugar de privilegio por algo que el Señor había hecho con él delante del rey de Babilonia. Y Daniel, como aquellos hombres eran sus compañeros de batalla, sus compañeros de consagración, sus compañeros en la vida cristiana, porque uno debe tener compañeros, hermano. Pero ese compañero que te lleva a Cristo, que te anima a Cristo, que te desafía a vivir una vida más entregada a Cristo, más a la palabra, más al Señor, más a las reuniones. Esos hermanos que cuando tú los ves, tú quieres ser como ellos. Esas son las personas con las que debemos andar. Y Daniel pone a estos hombres, hace una petición al rey y el rey permite que estos hombres tengan un lugar privilegiado. Y así muchas veces, sin nosotros merecerlo, sin nosotros haber hecho algo, el Señor nos pone en ciertos lugares que no merecemos. Porque ¿quién es suficiente? ¿Quién es capaz para servirle al Señor? ¿Quién es capaz para trabajar en los asuntos del Señor, hermano? Y a veces el Señor, desde que nos llama, nos dice, te he escogido para esto. Y nos pone ahí como gracia. Pero no es suficiente a veces que el Señor nos ponga. Eso que el Señor nos ha dado por gracia, en algún momento va a ser probado. Porque si es de Dios, va a pasar por el fuego y el Señor lo va a sacar adelante. Entonces, ellos fueron puestos en el lugar de privilegio, pero como nuestra fe necesita ser probada, entonces no acaba el asunto en el versículo 49, sino ahora comienza el capítulo 3. Y en el capítulo 3, Nabucodonosor, que era un orgulloso, terrible, se levanta una estatua para ser adorado. Entonces manda a todos los hombres que hacían parte de su reino a adorar esa estatua. Y los judíos fieles a Dios no se inclinaban delante de ningún ídolo. Entonces comienza ahora la prueba y la aflicción y la jornada de ser pasados por el fuego de estos jóvenes. Entonces vamos a leerlo, pero desde el versículo 3:12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Mira que el hecho de que nosotros recibamos una responsabilidad de parte del Señor nos vuelve objetivo militar del maligno. Así, directo, claros. Nuestro nombre comienza a ser uno de los más buscados. ¿Por qué, hermano? Porque lo que dicen las Escrituras, si se hiere al pastor, si se doblega al hombre, a los hombres en los cuales el Señor ha puesto la responsabilidad, las ovejas se van a dispersar. Tú mira, siempre la persecución ha venido sobre el liderazgo. Siempre, hermano. Entonces, cuando una persona recibe una responsabilidad del Señor, debe ser una persona a prueba de balas, con un chaleco incrustado en su alma. Él debe aprender a soportar la prueba, él debe aprender a soportar la crítica, él debe aprender a soportar la necedad del pueblo, él debe aprender a soportar las luchas. ¿Por qué? Porque para eso lo puso el Señor. Si usted, como dijo una vez un hermano, si a usted no le gusta el fuego, no se acerque a la cocina. Porque el ministerio está lleno de pruebas, hermano. Lleno de angustia, lleno de circunstancias que a veces nosotros no nos imaginamos. Por eso el Señor nos necesita probar, para que cuando venga la situación podamos estar arraigados sobre la roca y la situación no nos derribe. Entonces, el puesto de privilegio, donde ellos hubieran sido los judíos comunes, no hubiera sido tanto la prueba. Era porque ellos habían sido puestos sobre una provincia y su lugar de privilegio traía cierta envidia, cierta cosa, ciertas circunstancias. Entonces, mira lo que dice. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo,
con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libere de mis manos. Ahora comienza a destaparse el corazón, porque en la prueba se destapa el corazón. Como cuando Job vino la prueba al comienzo, uno ve cómo se comienza a destapar el corazón de Job. Aunque Job dijo muchas cosas, en medio de su prueba dijo cosas tremendas. Cuando estaba en la enfermedad y todo esto terrible, su mujer le dijo. Porque cuando viene la prueba no solo se destapa nuestro corazón, sino el corazón de las personas que nos rodean. ¿Sí? Nuestras pruebas afectan a nuestra familia, los hermanos, bueno, muchas cosas. Entonces la mujer mira a Job y le dice: maldice a Dios y muérete. Uy, hermano. Ese es el tipo de mujer que ninguno de nosotros quisiera tener. Ese es el tipo de persona que en medio de nuestra prueba llega a hundirnos más, a humillarnos más, a aprovechar la situación para poner ese morbo inspirado por la serpiente. ¿Sí? Es el tipo de persona, y a veces hasta son los mismos hermanos que no deberíamos tener cerca. Pero dijo un predicador: Satanás fue tan malo con Job, que le dejó la esposa. Porque la esposa no era piadosa. Hay mujeres que nos ayudan, pero la esposa de Job era terrible, hermano. Y mira lo que dice Job: recibiremos de Dios sus bondades y no recibiremos la angustia. Nosotros debemos aprender a recibir de Dios todas las cosas, las cosas buenas y las cosas malas. A nosotros nos gustan que nos aplaudan y que nos abran camino, y a veces hasta el Señor lo permite, pero también el Señor permite que a veces nos humillen, nos menosprecien. Todo lo hizo Dios. Dice la Escritura: en el día del bien goza, pero en el día del mal considera, porque ambas cosas las hizo el Señor. ¿Para qué? Para que nosotros solo hallemos nuestro contentamiento en Él. En Él. A veces tenemos un ministerio, tenemos un servicio, y si el Señor quiere, Él puede venir a quitarlo, porque nosotros no servimos para nuestro placer, sino por amor a Él. Y Él es digno de ponernos o de quitarnos, de exaltarnos o humillarnos, de enriquecernos o de empobrecernos. Él es Dios. Y si realmente nosotros lo amamos, debemos estar dispuestos a lo que Él tenga. Un estudio precioso del hermano Christian Chen decía: el hombre de Dios debe estar dispuesto a ir a predicar el evangelio donde Dios lo envíe, pero también debe estar dispuesto a que el Señor le quite la lengua y nunca más hablar en su vida. ¿Sí? A ser usados o a ser puestos atrás. Es Dios. ¿Qué cosas? Señor. Y mira lo que pasó. Estamos en el versículo 15. ¿Estáis dispuestos?, dice ahí el rey. En el versículo 16, le respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. A mí lo que más me impresiona de estos tres jóvenes, eran jóvenes, hermano, la convicción tan firme que ellos tenían. Estos no eran cristianos llevados por vientos. Estos no eran cristianos que hoy están animados y mañana están tristes. Estos eran cristianos con convicciones genuinas. Con convicciones, miren, estos hombres no los movía nada. Mira lo que puede suceder. Satanás puede llegar a una vida y coger a un hombre como cogió a Pedro y así, a zarandearlo y zarandearlo y zarandearlo y zarandearlo. Pero si esa persona en la zarandeada, en medio de la prueba y en medio de la angustia es fiel a Dios, ¿qué más puede hacer Satanás con una persona así? Si él es fiel en lo más difícil, pues cuando esté en el momento alegre y bueno va a ser fiel. Como un día le decía a un hermano, si tu esposa es fiel contigo cuando tú no tienes plata, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás en lo peor, hermano, esa es la mujer que te va a ser fiel toda la vida. Si es fiel en las circunstancias difíciles, en las alegres, pues mucho más. Así el cristiano que es fiel y firme en la prueba, lo va a hacer cuando el Señor le dé responsabilidad, cuando el Señor le dé un lugar privilegiado, cuando el Señor lo ponga a servir. Y dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh Rey, nos librará. Pero mira esta frase siguiente. Ellos tenían fe, ellos tenían certeza de que el Señor era poderoso para librarnos. Pero mira lo que veníamos diciendo. Y si no, o sea, el Señor es poderoso para librarnos, pero si no nos libra, de todos modos vamos a ser fieles. Mira el corazón de estos muchachos. En Hebreos, en el capítulo de la fe, dice que muchos, no solo unos, prefirieron ser aserrados, pasar hambres, vivir en desiertos, pasar pruebas terribles. ¿Por qué? Porque ellos tenían la certeza de una mejor resurrección. La esperanza del creyente no yace únicamente en estos tiempos. Tenemos una esperanza de gloria. Aquel día cuando Cristo vuelva en gloria con sus ángeles y resucite a todos aquellos que han muerto en Él y transforme en un abrir y cerrar de ojos a los que estemos aquí, ese día nos daremos cuenta cuán valioso y cuán bueno fue haber permitido que el Señor trabajara en nuestras vidas. Cuán bueno fue haber permitido que el Señor pusiera su mano sobre nosotros y formara su carácter. Cuán buenos fueron las pruebas, cuán buenos fueron las circunstancias que el Señor permitió. Cuán buenas fueron las heridas, las humillaciones, las angustias. Entonces la esperanza del creyente va mucho más allá que lo que ellos estaban viviendo. Mira lo precioso, dice que Abraham, hermanos, vio la ciudad que estaba por delante. Y eso lo sostuvo. Su esperanza no estaba acá. Aunque el Señor le dio promesas terrenales a su descendencia, pero su corazón estaba en los cielos. Y dice: y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. A veces, hermano, nosotros vemos circunstancias donde el odio de las personas alrededor no es normal. Hay algo detrás de ese odio, hay algo detrás de esa situación, hay algo detrás de esa prueba. El Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre.
A veces nosotros quisiéramos tratar con la persona, pero detrás de Nabucodonosor había un rey. Uno que era mayor que él, uno que gobernaba sobre un principado, una potestad. Cuando nosotros permitimos la envidia, el odio hacia un hermano, eso no es natural, hermano. Generalmente esa es la obra de Satanás en medio del pueblo de Dios, creando, llenando de murmuración, llenando de cosas, llenando de situaciones. Nuestro corazón no se debe prestar para eso nunca, en ningún caso. Pero hermanos, debemos estar preparados a poner la mejilla. Un día una persona, vino y nos dijo. Cuando yo escuché eso, mi reacción fue ir al Señor como a quejarme. El Señor me dijo, devuélvete y pon la otra mejilla. Devuélvete y pon la otra mejilla. O sea, va a escuchar otro ratito. Va a escuchar. Vale. Eso es bueno. ¿Por qué es bueno eso, hermano? Porque eso forma el carácter en nosotros. Porque cuando tú coges, ayer estábamos montando a caballo con los hermanos. Entonces el papá de Karina cogía el caballo y le hacía así en la cara y lo molestaba. Y el caballo manso. No rebuznaba, no le pegaba, no se alborotaba. Él seguía ahí. Así debemos ser nosotros como creyentes. Que la obra de Cristo sea tan sólida en nosotros que así nos peguen, que así nos molesten, que así nos critiquen, que así digan lo que digan de nosotros, nos miren bien, nos miren mal. Nosotros debemos aprender a seguir ahí. Mansos y humildes. Hoy en estos días estaba trabajando con un hermano y estábamos hablando. Entonces comenzamos a hablar de cosas que se han dicho terribles, hermano. Los que estamos ahí cerca sabemos que no es verdad. El hermano decía, yo sé, hermano, pero el Señor querrá formar su carácter en nosotros. Eso es lo que quiere el Señor. Recibámoslo de parte del Señor. Y unas difamaciones, hermano, que tú no te imaginas. Pero hay que aprender a eso, a poner la otra mejilla y amar a los que nos gustan. Orar por ellos, bendecirlos, porque así fue Cristo. Ese es el carácter de Cristo en un siervo, que no es contencioso, sino amar. ¿Sí? Vamos a seguir leyendo. Y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Qué es eso? Generalmente nosotros siempre estamos como en el horno, hermanos. Siempre el Señor nos está cocinando. A veces la llama crece más y a veces menos, pero lo general es que el cristiano siempre esté pasando por cosas que lo van moldeando. Pero hay pruebas de pruebas. Hay el día malo, hay la circunstancia que no esperamos, hay el momento de la dificultad. ¿Sí? Y no hay que sorprendernos. A veces el Señor permite que el horno se le suba un poco el calor. Pero entre más calor, más preciosa la piel. Entre más calor, más rápido la circunstancia. Cuando el Señor sube las cosas a veces tienden a pasar más rápido. Y dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Naturalmente, aún estos hombres vigorosos del ejército, en medio de ese horno caliente, que perecieron. Pero mira lo que pasó con los muchachos. Y dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego,
cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Mira esta imagen, ellos fueron atados y cayeron en medio del horno atados. Hay pruebas y circunstancias en nuestra vida en las cuales no podemos hacer nada. Nosotros siempre vamos a tratar de solucionar el asunto. Si es de nosotros o si es de algún ser querido, siempre vamos a tratar de solucionar la manera, nuestra astucia, y hagamos esto y hagamos esto. Cuando el Señor ha preparado una jornada por nosotros, muchas veces nos aspa, nos restringe, nos limita. ¿Por qué? Porque Él quiere que pasemos con las circunstancias. Si pudiéramos librarnos, hermano, nos libraríamos de algo que nos va a beneficiar a nosotros mismos. Hay un artículo, nosotros lo publicamos en los bocados de la mesa del rey, que se llama El arnés de Dios, de 2 caballos. Uno, bueno, la historia es así resumida, pasó por unas pruebas y en medio de las pruebas el domador lo domó. El otro, cuando vino la prueba, se escapó, pero en el momento en el que vino el privilegio, aquel caballo que pasó por la prueba y la disciplina, hizo parte de la carroza del rey. En cambio el otro no. Entonces hay pruebas que, hermano, nos están preparando para llevar la gloria del Señor. Siempre que viene una prueba es porque el Señor tiene algo precioso para nosotros. Amén. La prueba es la antesala a lo que el Señor tiene para nuestra vida. El hermano Agustín Spar decía que antes de que Dios haga algo en un hombre, siempre viene la crisis. Siempre es un preámbulo. Muchas veces viene la crisis y en medio de la crisis, como ya uno a veces comienza a aprender las cosas, me dice, gracias Señor, porque quién sabe qué viene para nosotros. Satanás está alborotado porque algo viene, Señor. Ese horno no se calienta sino solo cuando tú tienes preparado algo para nosotros. Entonces mira lo que pasó. Y fueron atados y cayeron en medio del horno. Me parece curioso que cayeron. Ahí ves en la prueba al comienzo. Pero el Señor aún nos levanta ahí en medio del horno. No nos deja postrados. 7 veces caerá el justo y será levantado. O sea, si tú estás en la prueba y has caído, no te preocupes. Si tú te vuelves al Señor, el Señor te levanta. Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para no dejarte humillado. Él está ahí para no dejarte postrado. A los que esperan en Jehová, Él les da nuevas fuerzas. Amén. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Como las águilas levantarán sus alas. Pero a veces caemos, pero el Señor nos levanta. Es una lucha, como cuando tú estás en una pelea de boxeo y el otro llega y te pega un golpazo y te caes. El boxeador fervoroso que no se deja derrotar, así sea con las cuerdas se levanta. Y así sea que el otro venga y lo vuelva a derribar, se levanta. Cristo es suficiente para sostenernos de pie, pero cuando nos caemos también es suficiente para levantarnos. Él no nos deja postrados. Él dice, mira Jacob, Israel, mi siervo eres tú, oh gusano. Aunque pases por el fuego, yo estaré contigo. La llama del agua no te anegará, porque yo soy tu Dios, quien te sostengo, el Santo de Israel. ¿Quién hay Dios fuera de mí? ¿Qué es el hombre o el hijo del hombre para que tengas temor de él? Qué cosas preciosas, nuestro Dios, hermano. Nunca Dios se hace tan real y verdadero sino en la prueba. Nuestra fe se vuelve viva, palpable en medio de la angustia. Ahí el Señor muestra cosas que nunca antes habíamos visto de Él. Ahí conocemos cosas que nunca habíamos conocido de Él. Ahí aprendemos de una manera que no es la manera de solo escuchar,
sino es la manera vivencial de la fe. Y eso, hermano, como dice la propaganda, el dinero no lo puede comprar. Mira cómo sigue diciendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Mira la primera imagen, ellos en el piso atados. Cuando Nabucodonosor los vuelve a mirar, ya no ve a estos hombres atados, sino ve a 4 hombres. Y mira la imagen preciosa. No solo están los 4 hombres, están sueltos y se pasean en medio del fuego. Qué cosa maravillosa, hermano. Cuando viene la prueba y la angustia y el creyente se vuelve al Señor, y el Señor en medio de la prueba comienza a trabajar en nosotros, comenzamos al Señor moverse, comenzamos a ver al Señor moverse, comenzamos a ver que en medio de la angustia y de la prueba aún tenemos la libertad para estar con Cristo, para alabar a Cristo, para servir a Cristo, que en ese momento, cuando se nos cerraron las puertas y vino la prueba, el Señor se hizo más real, nuestra comunión fue más verdadera. Y eso de que ellos andaban en medio de la prueba, me acuerdo de un hermano. Le gustaba la alabanza y él decía que él sentía muchos deseos de componer cantos, pero no podía. Y un día vino la prueba a su vida. Y él dice que pasó una jornada pero terrible, hermanos. Pero él dice que cada vez que él cogía la guitarra, él sentía como el Señor le dictaba cantos y cantos. Y en medio de la angustia terrible, hermano, compuso una cantidad de canciones. Porque cuando tú coges la uva y las pichas, hermano, cuando tú las pichas, de adentro sale ¿qué? La vida. Dios usa las pruebas para que el cascarón, que es nuestra alma, sea roto y pueda salir de nuestro interior su vida, su espíritu, su fruto, su revelación, sus dones, su ministerio comience a fluir de una manera más pura. A mí me sorprende la historia de José. Cada vez que José caía a las profundidades de Egipto o en las pruebas más terribles, tú lees en el pasaje: y Jehová estaba con él. Y Jehová bendecía todo lo que él hacía. Pero lo hacía ¿en dónde? En el horno. El horno es el lugar, hermano, donde realmente nosotros vamos a descubrir si lo que hemos recibido del Señor es verdadero y es genuino. Si nosotros no pasamos por el horno, es porque lo que habíamos recibido no era de parte de Dios. Porque lo que es de Dios, Dios se compromete, hermano, a sostener. Él lo sostiene, Él es fiel. Miren, imagínense a Pablo. Pablo iba predicando de aquí para allá. Y un día el Señor le permitió llegar a la cárcel. Varias veces. Y uno dice: no, Señor, ¿cómo vas a tener a uno de tus grandes generales en la cárcel? Y el Señor podría decir: no, es que necesito sentarlo ahí para que escriba Efesios, primera, segunda Timoteo. Y mira, hasta el día de hoy esas cartas son el fundamento y la vida de la iglesia. ¿Sabes qué dice Pablo? Que los saludan aún los de la casa de César. Aún en la cárcel la familia de César se convirtió a Cristo por el ministerio de Pablo. ¿Quién hace eso, hermano? El Señor. Hizo que el grano de trigo cayera, muriera, pero cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, no queda solo, sino da fruto. Así fue Pablo, y así han sido, miren, casi todos los hombres. Yo he leído biografías de misioneros,
de reformadores, de hombres y mujeres de Dios, todos tienen sus formas. Pero el Señor es bueno. Un misionero que la vida de él me pareció impresionante, el padre de las misiones, William Carey, él fue a predicar a un lugar, hermano, y como no sabía el idioma, casi no podía hablarle a los nativos, y pasó 6 años sin que nadie se convirtiera. Y él ya frustrado, cuando pasó la prueba, el Señor comenzó a hacer una obra y la gente comenzó a convertirse, y él comenzó a traducir la Biblia al idioma de ellos. Cuando ya tenían casi la Biblia para imprimir, hermano, en la imprenta que tenían y las máquinas, todo se quemó. Todo el trabajo que habían hecho se perdió, hermano. Uno diría, ese es el fin. La obra fue pasada por el horno. Pero lo que pasó fue tan evidente en medio de las iglesias que se enviaron cartas, hermano, y a la semana la imprenta que él tenía era como 7 veces más grandes que lo que se había quemado. Cuando algo es de Dios, Dios lo sostiene. Dios es fiel. Y dice, entonces, y mira lo que dice, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Quién era ese? Sino el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, en sus apariciones. ¿Qué cosas? El Señor se deja ver en muchas circunstancias desde el Antiguo Testamento, pero también se deja ver en medio de la lucha de sus hijos. Él está ahí, como decía el Salmo 90, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y le pondré en alto. Siempre antes de la glorificación viene la prueba, pero ahí en la prueba el Señor está con nosotros. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué es eso? Que la prueba viene terrible. Cuando viene la prueba terrible creemos que nos vamos a acabar, pero cuando el Señor nos saca, hermano, ni siquiera quedan huellas ni marcas. El Señor hace nuevas todas las cosas. A veces nosotros creemos que vamos a perder algo cuando viene la prueba. Lo que se pierde es lo que no es de Dios, pero lo que es de Dios, hermano, sale como nuevo. Es como tú tienes una argolla de oro. La argolla de oro con el tiempo comienza a ensuciarse y a opacarse. Entonces vamos a hacer una cosa, la vamos a limpiar. Pero ¿cómo se limpia? Entonces cuando tú la coges y comienzan a pulirla y a limpiarla y le ponen químicos y toda la prueba, cuando sale es la misma argolla. ¿Sí es la misma o no es la misma? Es la misma, pero no es la misma. Es la misma, pero sale como nueva. Miren, un cristiano que pasa por una prueba no es el mismo. Es el mismo, pero no es el mismo. Es diferente. La prueba hace, hermano, que la vida del creyente madure, como decía Santiago, para que seáis perfectos y cabales. Eso trae la circunstancia. Y dice, y mira lo precioso, eso fue un testimonio aún a los impíos de esta nación. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Cuando hay personas que realmente pasan por el fuego, aún su vida es un testimonio para los demás. Qué precioso sentarse con un creyente y que el creyente comience a hablarte y te diga, mira, yo pasé por esto. Eso a veces es mucho mejor que una predicación, hermano.
la vida que ha sido pasada por el fuego y transformada, es evidencia del poder protector y de la gracia del Señor. Mira lo que dice: bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. ¿Pero a cuáles? Que confiaron en él. Porque si hay algo que no le agrada a Dios es la falta de fe. Hermanos, muchos judíos perecieron en el desierto porque no le creyeron al Señor. La murmuración es terrible. El hablar necedades. ¿Saben qué dijeron los judíos en el desierto? Nos sacaste para hacernos morir en este desierto. Y tal como ellos lo dijeron, les sucedió. Uno en la prueba, hermano, a veces en la prueba hasta es bueno hasta estar a solas para no decir necedades, para guardar su corazón de tronerías, de palabras vanas. Y dice, por lo tanto, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y mira lo que decíamos, siempre que el Señor tiene algo precioso para nosotros, nos pasa por la prueba, pero mira el final de la prueba. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Oh, qué precioso, hermano. Estos son el ejemplo de hombres que han sufrido, han pasado por la prueba, y la misma prueba los capacita para tener un lugar privilegiado en medio de la casa de Dios. Hombres sufridos, hombres que han pasado por diversas pruebas, hombres que han sido formados por el fuego de Dios, son los hombres que han de ser los que han de recibir la carga en medio de la casa de Dios. Señor, levante esos hombres como Sadrach, Mesach y Abednego en medio de nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra es preciosa, Señor. Pero a veces tu palabra en nuestra boca es dulce, pero cuando ella llega a nuestro estómago se vuelve amarga. Recuérdanos tu palabra, Señor, en el día de la angustia. Recuérdanos tu palabra en el día de la prueba. Recuérdanos tu palabra y que ella sea aliciente para nuestra alma, Señor. Aliciente para aquello que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Oramos por tus hijos, oramos por tus siervos, así como la iglesia oraba por Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado, a punto de morir. Así oramos por tus hijos, Señor, para que tú sostengas a tus hijos en medio de sus pruebas, Señor. Para que tu ángel acampe alrededor de aquellos que en este momento, porque tú lo has permitido así, están siendo probados, Señor. Está siendo probada su fe, Señor. Oramos, Señor. Oramos para que tu fe no falte, Señor. Oramos para que una vez ellos vuelvan, Señor, puedan afirmar a muchos, Señor. Oramos para que tú abras las mismas puertas que Satanás ha querido cerrar, Señor. Tú las abras y nos des libertad, Señor. Y en medio de la angustia podamos conocer el poder de tu Espíritu, que es capaz de resucitar aún a los muertos, Señor. Resucítanos en nuestra muerte, en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad. Muestra tu gloria, tu poder, tu alabanza, tu gracia, Señor. Que en medio de nuestra angustia
tu vida fructifique, Señor, y pueda dar fruto y tu nombre sea glorificado, Señor, porque para eso nos has puesto, Señor, para que vayamos, Señor, y llevemos fruto y tú seas glorificado, Señor. Bendito es tu nombre, Señor Jesús, en toda la tierra.